¿Cómo estás? Buenos días. Soy la doctora Abigail Orocha Iglesias, soy ginecobstetra y el día de hoy estoy contenta de estar contigo para resolver las dudas que puedas tener. Gracias. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la edad normal para el primer periodo menstrual? ¿Existe una edad normal o cómo es este tema? No es que haya una edad puntual, entre comillas, normal, ¿no? Sino es que existe un rango de edades. Ahora, el rango de edad para la aparición de la primera regla, que es también llamada la menarquia, va a variar de una población a otra, ¿no? Entonces, en el Perú, la media de edad en las chicas para presentar la primera regla es alrededor de los 12 a 13 años, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué sucede? Hay chicas que van a tener la menstruación antes de esta edad y chicas que van a tenerla después. Ahora, como te digo, es un rango, ¿no? Pero hay algo que nosotros denominamos pubertad precoz, que es cuando esta menarquia aparece en una niña de menos de 8 años, ¿no? Eso no es normal, por ejemplo. Y también hay un periodo a partir del cual ya nos empezamos a preocupar cuando no viene la regla, ¿no? Después de Claro. los 14 años, en el caso de las niñas que además de no presentar la regla, también no ha aparecido expresión otro tipo de caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo la aparición del vello axilar o de repente la aparición de el inicio del crecimiento de las mamas. Y en chicas que sí presentan estos otros caracteres, podemos esperar que venga la regla incluso hasta los 16 años, ¿no? Entonces, esto va a marcar el hecho de que estudiemos a una paciente o no, si es que no le ha venido la regla todavía, ¿no? Si tiene o no estos caracteres sexuales secundarios. Entiendo. Entonces, por otro lado, ¿cuántos días debe durar una menstruación o cómo es esa variación entre días de duración? La variación de días también va a depender de mujer a mujer, no es la misma para todas. Sin embargo, también existen rangos, ¿no? La regla puede ser tan cortita como 2 días y medio, tres, hasta prolongarse hasta los 7 días, ¿no? Entonces, reglas que son muy escasas o en muy poca cantidad de días, también deberíamos chequear, por ejemplo, pacientes que menstruan un solo día o pacientes que se pasan menstruando más de una semana, también serían partidarias de hacerles un chequeo, un estudio, porque hay esta alteración de la regla, ¿no? Entonces, ese es el rango más o menos de días. Ok, ¿y por qué hay algunas mujeres que son irregulares en su menstruación? ¿Esto representa un problema o no? Las mujeres, en realidad, todas deberíamos tener regularidad menstrual. Ahora, con respecto a la regularidad menstrual, hay cierta confusión por parte de las pacientes, ¿no? Las pacientes creen que ser regular significa eh, el mismo día, qué sé yo, por día calendario, el día 18 que tienen que menstruar el 18 cada mes y no funciona así. La menstruación es regular si la paciente el periodo de tiempo entre una menstruación y otra es un promedio eh, 28, eh, de 28 días más menos 7. ¿Qué quiere decir esto? Dicho en palabras sencillas, eh, si dura entre una regla y otra un periodo de entre 21 a 30 y menos de 35 días entre una regla y otra, esa paciente sigue siendo regular. Ahora, este cálculo suele ser un poquito complicado para las pacientes. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de uno guiarse para saber si está teniendo ciclos regulares? Es que la fecha en la que uno espera la regla está alrededor de un periodo de 7 días, ¿no? Entonces, más o menos esa es la media de diferencia entre una regla y otra. Ahora, si por ejemplo una paciente espera la regla un primero y por ahí le vino el día 2, el día 3, el día 4, sigue siendo regular porque sigue estando en ese periodo de tiempo de entre 21 y 34 días. Ahora, ¿todas deberíamos tener regularidad menstrual? Sí, todas deberíamos tenerlo. Es por un tema fisiológico porque la caída de la regla, la menstruación, no es otra cosa que la descamación del endometrio, ¿no? El endometrio es la capa interna de nuestro útero. Entonces, esta descamación no viene de la nada, sino es que cada mes será todo un proceso fisiológico en nuestro organismo
donde a la par que van creciendo los folículos para tener un folículo elegido, que bueno, ese no es el tema del día de hoy, nuestro endometrio se va engrosando de manera tal de que cada mes el endometrio de todas las mujeres se prepara para recibir un embarazo. Ujú. Entonces, ¿qué sucede si el óvulo no ha sido fecundado y no se produce embarazo en ese ciclo? Todo ese endometrio que ha engrosado durante todo este periodo de tiempo tiene que caer, tiene que descamarse, y eso es la menstruación. La menstruación es eso, es una descamación del endometrio dado de que no ha habido embarazo en ese mes. Entonces, este mes tiene un periodo aproximado de 28 días. Es un ciclo menstrual, entre comillas, normal, entre comillas, es el tiempo más o menos que debe durar. Por eso es que nuestro ciclo va de todas las mujeres, debería ser en un periodo de 28 más o menos 7 días, ¿no? Siempre y cuando esté en ese rango, somos regulares. Ahora, si por ejemplo, entre regla y regla no se pasa y la paciente está arreglando o la chica, la señorita está arreglando cada 35, cada 38, cada 40 días, eso ya es irregularidad menstrual, precisamente porque no se está dando ese ciclo de manera correcta. Entonces, para responder específicamente a tu pregunta que me dices si es normal o no es normal ser irregular, definitivamente una irregularidad menstrual debe ser estudiada, no es normal. Todas las mujeres deberíamos tener regularidad menstrual. Entiendo. Entonces, el hecho de que una mujer sea irregular es porque definitivamente tiene algo que debe ser estudiado, alguna enfermedad, síndrome, ¿verdad? Exacto, habría que estudiarla. De las causas más frecuentes, sobre todo en pacientes bastante jóvenes, es el ovario poliquístico, ¿no? Es una de las principales causas para irregularidad menstrual, sobre todo de tipo oligomenorrea, o sea, que tienen periodos muy espaciados de tiempo entre una regla y otra, ¿no? Entonces, estas pacientes pueden menstruar cada 40 días, incluso se pueden pasar un mes, 2 meses, 3 meses sin ver regla. Pacientes muy jóvenes, más o menos hay un rango de edad que... No hay un rango de edad, pero sí es importante hacer una aclaración acá. Cuando las pacientes son muy jóvenes y son las primeras menstruaciones, es un motivo de consulta bastante frecuente, sobre todo las mamás llevan a las chicas, a las señoritas que Claro. han empezado recién a menstruar, ¿no? Dígase 12, 13 años, 14 años. Entonces, cuando una inicia la regla, el eje, hay todo un eje fisiológico que funciona de manera organizada, ¿no? Entre acá arriba, nuestro hipotálamo, hipófisis y finalmente las gónadas. Entonces, este mecanismo fisiológico en las chicas que recién están empezando a presentar regla es inmaduro. Entonces, se espera un periodo de 2 años desde el inicio de la primera regla para que esta pueda ser una regla, entre comillas, regular, estable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En palabras más sencillas, si una jovencita empieza a arreglar a los 13 años y tuvo su primera regla, pero de repente al otro mes no le viene la regla y le vino un poquito retrasada, o de repente después de 2 meses recién volvió a ver regla, en el caso de estas señoritas, sí, ese periodo de irregularidad entra dentro de lo esperado para ellas, porque tienen un eje hormonal inmaduro todavía. Entonces, después de esos 2 años, ya se supone que ese eje tiene que estar bien establecido y bien maduro, de tal manera que 2 años después de haber iniciado la regla, ya sus ciclos tienen que ser de manera regular todos los meses. Ok, es muy interesante la información que me dices porque, por ejemplo, ¿no? Hay chicas que tienen entre 12 13 años, están teniendo por primera vez su periodo y deberían considerar, digamos, que es algo más o menos normal, ¿no? Que puedan no recibirlo a veces o haber demoras, a diferencia de una chica quizás un poco más grande, que sí se podría preocupar si ya tiene la regla por un tiempo, ¿no? Podría pensar que Exacto. debe hacerse un chequeo, que podría tener ovario poliquístico, ¿no? Claro, cualquier otra patología, exacto. Entiendo. Entonces, estas irregularidades, por la razón que sea, podrían provocar algún otro problema de salud, algún efecto secundario quizás. Más que provocar algún otro efecto, estos eventos de irregularidad en las pacientes que ya tienen el eje hormonal maduro son
más que todo consecuencia de. Por ejemplo, y ahí te voy a mencionar algo que las pacientes siempre me comentan. Cuando no ven menstruación durante mucho tiempo, vienen preocupadas y me dicen, doctora, pero y todo eso se debe estar acumulando dentro y no, no funciona de esa manera. ¿Ya? Entonces, no es que por dentro se estén llenando de sangre y finalmente va a pasar algo después de, no, sino es que producto de alguna alteración, ya sea a nivel de este hormonal o ya sea alguna anomalía estructural, alguna estenosis, son muchas las causas y de variadas etiologías. Esta paciente no ha logrado tener un ciclo de crecimiento de su endometrio, probablemente porque no ha ovulado, o probablemente hay alguna obstrucción, o probablemente, etcétera. Entonces, más que todo, suele ser estos trastornos de regla o no de regla, suele ser la expresión de que hay algo por detrás, ¿no? De que hay algo que tenemos que ir a investigar qué es lo que está sucediendo. Entiendo. Por Y ejemplo, dígame. y ahí me interesaría mencionarte Sí. algo. No es que el hecho de no menstruar le dé consecuencias sobre algo, sino eh, una paciente que no regla por alguna enfermedad puede ir a buscar esa enfermedad y esa enfermedad, las manifestaciones que va a tener probablemente no sea solamente la ausencia de regla, sino pueden traer problemas de otra índole, ¿no? De repente acompañados también de problemas metabólicos, otro tipo de problemas hormonales, ¿no? Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, la asociación en el caso de los ovarios poliquísticos, que es lo que es una de las causas, como te repito, más frecuentes en las jovencitas. Muchas veces esta patología va asociada a otros trastornos de tipo endocrino, por ejemplo, el tema del hipotiroidismo, o por ejemplo, el tema de problemas con la secreción de una hormona que se llama prolactina, ¿no? Entonces, y eso da otras manifestaciones, ya no solamente las irregularidades menstruales, sino también, por ejemplo, secreción por los pezones, ¿no? Por las mamas, o en el caso de las pacientes con hipotiroidismo, toda la sintomatología que se puede presentar en esta entidad. Entiendo. Y en cuanto a los dolores durante la menstruación, ¿es normal sentir los dolores durante la menstruación y cuánto tiempo duran dentro del periodo menstrual? Bueno, esto es bastante variable. Ahora, la menstruación, como te había explicado, es la descamación del endometrio. Entonces, esta descamación del endometrio va a conllevar un proceso inflamatorio y un proceso en el que se liberan muchos agentes que, bueno, nosotros los conocemos como citoquinas, interleuquinas. Son muchos factores que se liberan en la inflamación, ¿no? Hay liberación de prostaglandinas y demás. Hay algo que se denomina síndrome premenstrual, ¿no? Que puede presentarse en muchas pacientes. Ahora, hay síndromes premenstruales que no tienen ninguna otra patología asociada. Es decir, la paciente tiene el dolor producto de toda la liberación de estos mediadores de inflamación que te estoy comentando y producto de que el útero, por la liberación de estas prostaglandinas, se contrae y se suelta, se contrae y se suelta, y eso es lo que ocasiona los dolores a las pacientes. Entonces, estas pacientes, en dependencia del grado de afectación que tenga, porque tampoco los niveles de dolor en el síndrome premenstrual son igual para todas las pacientes. Entonces, el manejo de estas pacientes va a depender cuál es la severidad de su cuadro clínico. Ahora, si esta paciente tiene un síndrome premenstrual que ya está escapando a lo que usualmente es un síndrome premenstrual, que es todo este cortejo sintomático de dolor, que también puede estar acompañado de calambres, que también puede estar acompañado muy raras veces, pero también se puede acompañar de algunos, por ejemplo, síntomas gastrointestinales también. Pero cuando una paciente tiene dolores que son realmente severos, incapacitantes, que afectan su vida cotidiana, su vida de repente escolar, si está en el colegio, su vida laboral, tiene que pedir permiso, etcétera, que ya esta paciente está presentando manifestaciones de que probablemente tenemos que ir a buscar algo más, ¿no? Entonces, en este caso, estas pacientes son partidarias de hacer un chequeo completo, hacer una exploración ginecológica, una exploración general también, y muy probablemente solicitemos algunos estudios de imagen que nos ayudan mucho con el tema de encontrar patologías, sobre todo de tipo estructural, ¿no? Entonces, estas pacientes sí habría que hacerles un chequeo ginecológico.
Claro, entiendo. Entonces, ¿podríamos decir que toda mujer que menstrua tiene el síndrome premenstrual, solo que en diferentes niveles? ¿O es que Mm, depende? No todas tienen síndrome premenstrual, pero sí una gran mayoría, una gran cantidad de pacientes lo tiene, pero como lo mencionas, en diferentes niveles, ¿no? Entonces, de por sí, el evento de la menstruación es un evento que por el mismo hecho de que se liberan todos estos factores de inflamación va a conllevar cierto grado de dolor. Pero hay pacientes que, por ejemplo, solamente horas antes de la regla o con el inicio de ella pueden sentir ligeras molestias y después están normal, ¿no? Como, o sea, no, ni se enteran de repente. Pero hay pacientes que sí tienen todo un cortejo sintomático, incluso desde días previos, ¿no? Entonces, Ujú. días previos o la semana incluso previa a la regla empiezan con todo este malestar, con el dolor y una serie de síntomas más, empieza la regla e incluso durante la regla tienen todas estas molestias, ¿no? Entonces, esas pacientes sí habría que ver, ¿no? El grado de afectación y buscar si hay algo más. Tú me estabas comentando acerca de un poquito de los niveles. ¿Cómo se mide esto de los niveles de intensidad de estos dolores, de este síndrome? Es bastante subjetivo, la verdad. Hay ciertas tablas que nosotros utilizamos para valorar más o menos las escalas del dolor, pero realmente esto difiere, uno, porque cada paciente es diferente y porque el umbral del dolor también es diferente. Ante un Ujú. mismo estímulo, un mismo estímulo, por ejemplo, un pinchazo con, qué sé yo, con este lápiz con cierto grado de fuerza, puede no ser percibido de la misma manera por dos personas diferentes. Entonces, básicamente en consulta a la paciente, lo que nos tiene que decir es qué tanto le afecta, ¿no? Por ejemplo, podemos dar escalas numéricas, ¿no? Te duele del 1 al 10 cuando va a empezar toda esta sintomatología, cuando estás iniciando la regla, el primer, segundo día de la regla, ¿qué tanto te duele? ¿No? Entonces, para las pacientes más jovencitas, por ejemplo, utilizamos escalas del dolor que son con gráficos, ¿no? Entonces, que son una carita feliz y luego la carita va cambiando. Entonces, cuando Ujú. son pacientes muy chiquitas, bueno, que están en la pubertad, ellas usualmente nos señalan con esa escala del dolor. Entonces, si vemos que la paciente definitivamente tiene más o menos un dolor de moderado a severo, empezamos a ampliar el estudio, ¿no? En el caso de las señoritas que no han iniciado aún vida sexual, hacemos una ecografía pélvica. Si de repente encontramos algo sospechoso que no lo podemos definir, pediremos estudios más finos, como una tomografía o de repente una resonancia, que realmente son la menos cantidad de las veces. La mayoría de las veces con una simple ecografía pélvica, es decir, por encima, se puede identificar alguna causa orgánica. En el caso de las pacientes que ya han iniciado vida sexual, la vía de elección es hacer una ecografía transvaginal, ¿no? Que se ve bastante bien los órganos genitales internos, ¿no? Tanto útero como ovarios, se ve bastante bien. Por ejemplo, justo en este punto es importante mencionar una de las patologías más importantes que causan dismenorrea, que es el dolor con la regla, que es la endometriosis, ¿no? Entonces, y que esta endometriosis cuando se organiza dentro de un quiste del ovario es muy evidente a la ecografía, tiene características muy eh, características, o sea, muy propias de la endometriosis, ¿no? Entonces se puede definir eso con ecografía. Ok, entiendo. Y tú me estabas comentando también que estos dolores se dan como por una contracción y luego extensión, ¿verdad? Y eso es lo que causa los dolores. Entonces, nosotros también estamos interesados en poder saber cuál es tu opinión acerca de los remedios naturales para calmar estos dolores, ¿no? A manera como realmente afectan a esa contracción y expansión que es lo que hace Ya, doler. te comento, el útero como tal es musculatura, es músculo, pero es músculo liso, ¿no? Entonces sus fibras se contraen y se relajan, se contraen y se relajan.
Entonces, esta contracción que produce el dolor durante la menstruación es por toda esta liberación que te comentaba de prostaglandinas. Entonces, de primera línea, lo que nosotros indicamos es medicamentos precisamente que interrumpan, inhiban la liberación de estas prostaglandinas, de todos estos agentes proinflamatorios. Entonces, es lo que de primera línea nosotros indicamos que son antiinflamatorios no esteroideos. Me imagino que lo conoce la mayoría, tipo ibuprofeno, naproxeno, ¿no? El famoso Apronax, o de repente incluso desde un paracetamol le puede servir a la paciente. Pero ¿qué sucede? Muchas de las pacientes, por ejemplo, pueden tener molestias gastrointestinales con este tipo de medicación. O Ujú. de repente pacientes que pues no quieran tomar tabletas, podrían ayudarse de ciertas medicinas, vamos a decirlas, bueno, naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la manzanilla, el caso del jengibre, ¿no? El quión o la canela, son, tienen ellas como tal propiedades que son antiinflamatorias. Entonces, en el caso de la canela es antiespasmódica también, es decir, los espasmos que ocasionan los cólicos podrían relajarse y podría ayudar. Tienen sí su efecto, pero muchas veces no es aplicable para todas las pacientes, ¿no? Depende del umbral de dolor que tenga una paciente, ¿no? Por ejemplo, si las pacientes tienen un umbral del dolor muy bajito que al mínimo estímulo ya les duele mucho, son pacientes que usualmente no van a resolver con este, este tipo de uso de elementos naturales. Entonces, podrían ayudarse también con compresas de agua tibia, por ejemplo, ¿no? Entonces, como te mencionaba y recordemos, habíamos dicho que el útero finalmente igual era un músculo, ¿no? Músculo liso, pero músculo al fin y al cabo. Entonces, la musculatura se relaja con lo caliente, con lo tibio, y se contrae con lo frío. Entonces, esa es la explicación del por qué, por ejemplo, ponernos compresas en la parte de la pelvis, en la parte suprapúbica, podría ayudarnos a mejorar el dolor cuando estamos con un dolor menstrual. Ok, entiendo. Entonces, acerca de estos remedios, digamos, naturales, tendría que especificarse que son, digamos, para dolores moderados, ¿verdad? Claro que depende del Leves umbral, en ¿no? realidad, Pero leves en realidad. leves. Mm. Porque tienen efecto y en la parte de la medicina natural y tradicional se han estudiado un sinfín de cosas naturales, de origen vegetal sobre todo, que han encontrado sí que hay efectos, ¿no? Hay diferentes efectos, por ejemplo, para el ajo o diferentes efectos para la caña de azúcar y demás. Entonces, sí tiene un efecto. Sin embargo, y recordemos también que muchos de los medicamentos son sintetizados a partir precisamente, por ejemplo, de elementos de la naturaleza, muchos de los medicamentos. Sin embargo, como te repito, básicamente este tipo de remedios podría ser de utilidad en las pacientes que tienen sintomatologías leves, ¿no? De dolor leve. Ok, esas serían todas las preguntas, Abigail. Muchas gracias.